Hola, muy buenas. En esta práctica instalaremos y dimensionaremos un sistema de sonorización de una línea de 100 voltios. Para ello, en el nivel básico realizaremos una medida de impedancia de la línea de 100 voltios con 1, 2 y 3 transformadores, y también mediremos la impedancia de los altavoces. Para ello, instalaremos una línea de 100 voltios haciéndola pasar por 3 cajas de registro. Derivaremos de cada caja de registro, mediante fichas de empalme, una línea hacia los primarios de los transformadores. Estos determinarán la potencia que se absorbe de la línea, y en esta práctica estarán a la mínima potencia. Por los secundarios de los transformadores quedarán conectados a sus altavoces correspondientes, tras medir la impedancia de los altavoces para hacerla coincidir con la conexión del transformador, ya que estos determinarán la impedancia de acople al altavoz. El medidor de impedancia que utilizaremos es el Promax MZ505. Así queda la instalación sobre panel, y a continuación mediremos la impedancia de cada altavoz para saber a qué conexión del secundario hay que conectarlo. En el caso del primer altavoz, la impedancia es de 3,8 ohmios aproximadamente, por lo que se conectará en la conexión de 4 ohmios. Repetimos el proceso con el segundo y tercer altavoz, que conectaremos en las conexiones de 8 y 4 ohmios respectivamente. Por último, medimos la impedancia de la caja acústica DAS Factor 8 que utilizaremos más adelante. Ahora mediremos la impedancia de la línea, conectándola mediante el conector banana al medidor. Esta primera medida la realizaremos con un solo transformador conectado y nos da una impedancia de 3530 ohmios. Repetimos el proceso conectando 2 y 3 transformadores. En el caso de 2 transformadores, hemos obtenido una impedancia de 2032 ohmios y con los 3 un total de 1060 ohmios. Son correctas ya que en el caso de los altavoces se asemejan a las proporcionadas por el fabricante, aunque no sean del todo exactas. En el caso de las medidas con los transformadores, son valores normales en este tipo de instalaciones, ya que también se denominan instalaciones de alta impedancia. En este apartado realizaremos la instalación de una línea de 100 voltios realizando su ajuste utilizando una mesa de mezclas y un amplificador de línea. Para ello realizaremos las siguientes conexiones. Conectaremos un móvil a las entradas de línea 2 y 3 de la mesa de mezclas Behringer Xenix 2442 FX mediante cable mini jack a jack. Conectamos la salida Main Out L de la mesa de mezclas a la entrada AUX del amplificador de línea de 100 voltios. Las salidas 0 y 500 ohmios del amplificador irán conectadas a la línea de 100 voltios mediante dos conectores banana y se pasará por todas las cajas de registro. Se conecta a la de 500 ohmios porque es la utilizada en las instalaciones de 100 voltios. Desde una caja de registro derivaremos la línea de 100 voltios al primario de un transformador de línea. Para la derivación usaremos una ficha de empalme ubicada en la caja de registro. Entre las conexiones del primario del transformador se elegirá la de mínima potencia. Además, conectaremos el secundario del transformador a la caja acústica DAS Factor 8 tras haber medido la impedancia de la caja y la conectaremos a la salida del transformador que más se aproxime al valor medido. Antes de comenzar, volvemos a medir la impedancia del altavoz, ya que realizamos esta parte con otra caja DAS Factor 8 y apuntamos la medida. Una vez hecho esto, lo que haremos será aplicar ruido rosa mediante el móvil a la mesa de mezclas, ajustando previamente el PCL y enviaremos al main mix, ajustando de forma que el búmetro oscile sobre 0 decibelios. Después, elevaremos el nivel de volumen del amplificador hasta que la tensión de la línea sea de 100 voltios, la cual mediremos con un polímetro en tensión alterna. Para el nivel avanzado, mediremos las pérdidas de potencia en una bobina de cable de unos 100 metros y 0,5 milímetros cuadrados en la línea de 100 voltios, respecto a una línea de unos 3 metros y 1,5 milímetros cuadrados. Es decir, comprobaremos qué resultados obtenemos al medir las pérdidas de potencia con la bobina y sin la bobina. Para ello, aplicaremos ruido rosa a la instalación con los niveles establecidos en el apartado básico. Antes de conectar la bobina, mediremos la tensión del altavoz, que nos da unos 5 voltios. Ahora conectamos la bobina en serie con la línea de 100 voltios. Volvemos a medir la tensión con el polímetro en las bornas del altavoz. Apreciamos que la diferencia es mínima,
siendo de unos 0,2 voltios aproximadamente. Ahora, mediante la siguiente ecuación, calcularemos la potencia entregada por el altavoz en los dos casos anteriores y haremos la resta de ambas potencias para saber a cuánto equivale la potencia perdida. Para ello, elevamos al cuadrado la tensión del altavoz conectado a la línea de 100 voltios y midiendo las bornas. Ese valor lo dividiremos entre la impedancia del altavoz, midiendo las bornas y sin conectar a la línea de 100 voltios. Tras realizar los cálculos aplicando la fórmula, vemos que la potencia entregada utilizando la bobina de 3 metros es de 2,157 vatios, mientras que la que se entrega una bobina de 100 metros es de 1,968 vatios, por lo que apenas se aprecia la diferencia en pérdida de potencia, no llegando a un valor de ni siquiera 0,2 vatios. Esto confirma que este tipo de instalaciones soporta tiradas de cable de cientos de metros con pocas pérdidas.